la senadora de México, Marta. Muchas gracias. De verdad es para mí un gran honor encontrarme esta mañana aquí en el Congreso Nacional de República Dominicana, después de una agenda muy intensa, pero que también me ha permitido conocer el momento tan importante en el que se encuentran en República Dominicana, y espero que mi presencia ayude, contribuya un poco a seguir con estos procesos que nos parecen fundamentales para seguir avanzando en los derechos de las mujeres, de los derechos en general de las mujeres, y sobre todo para abonar algo que es sustantivo en todas las sociedades. El avanzar en los derechos de las mujeres abona en la igualdad, y creo que todos aspiramos a tener sociedades más justas, equitativas, igualitarias, y por eso es que me da mucha emoción, sobre todo saber, porque así me lo han hecho saber, y además la escuché cuando estuvo dando sus palabras esta mañana la presidenta, la diputada Lucía Medina, de la determinación que han tomado en el Congreso de inscribir en toda la agenda legislativa la perspectiva de género. Y ese me parece un tema fundamental, y sobre todo saber que hay mujeres como ella presidiendo los espacios de toma de decisiones y que lo hacen con esa determinación. Porque creo que algo que es fundamental es que cuando las mujeres estemos en espacios donde se toman las decisiones y donde estás además presidiendo esos esfuerzos, tengas determinaciones que marquen el trabajo que estás haciendo. Y por eso me da mucho gusto que sea una mujer presidenta del Congreso y una mujer comprometida con su género. Y además déjenme decirles que también me agrada mucho ver en esta mesa a la ministra Camila, porque se hablaba aquí de independencia de los poderes, cierto, pero si no hay colaboración, si no hay coordinación, si no hay un trabajo conjunto entre lo que se legisla y quienes van a poner en práctica las leyes, que es el Ejecutivo, pues pueden salir leyes muy bonitas pero inalcanzables, o pueden salir cosas que simple y sencillamente al Ejecutivo no les sean funcionales. Tener una coordinación permanente me parece fundamental, y he podido ver en estos días además el compromiso de la ministra Camilo, que en estos temas es, pues no solo por eso ministra de la mujer, sino que además es una de las mujeres más combativas en el tema, y por eso me da mucho gusto encontrarme hoy en Dominicana. Y bueno, solamente para terminar con los agradecimientos, porque tengo muchos, pero si no, no vamos a llegar al punto. También quiero agradecer mucho que hoy me posibiliten estar acá de entrada al Centro de Estudios de Género, que también ha sido muy emocionante estar en medio de su 30 aniversario. Se lo he dicho a Lourdes, que 30 años se dicen fácil, pero quienes los han vivido y quienes han estado en esos esfuerzos saben que es una tarea titánica, y por eso además es tan indicativo que hoy sea el Centro de Estudios quien también acompañe a los esfuerzos legislativos en estos seminarios para poder hablar de la perspectiva de género con legisladores y técnicos en el Congreso, y eso es fundamental. La academia debe de ser parte importante. Conmigo hemos estado teniendo en estos días jornadas intensas, pero que me ha permitido conocer cómo se encuentran las cosas en República Dominicana. Muchas gracias también, tanto a Raiza como a Lucila, muchas gracias por esta posibilidad. Ahora sí ya terminé con los agradecimientos. Ahora sí ya vamos al tema. Bueno, no, me falta uno. Me da mucho gusto también que hoy me encuentre entre legisladoras y legisladores de Dominicana. Me da gusto que haya hombres en esta sala, porque generalmente cuando hablamos de género, los hombres se ausentan, no participan, y hoy están aquí varios. Sean todos ustedes bienvenidos, porque además en este tema necesitamos muchos aliados. Necesitamos hombres comprometidos, aliados, que crean realmente en la igualdad, que sepan que para alcanzar la igualdad en ningún momento estarán en desventaja si generan la posibilidad de que las mujeres gocen de todos sus derechos, y que solamente cuando estemos como pares, por eso hablamos de paridad, cuando haya paridad entre mujeres y hombres, vamos a poder tener una sociedad más igualitaria. Y esos hombres hacen falta también
en estos espacios y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, ahora sí. Hablar de una agenda legislativa con perspectiva de género sin duda es un gran reto. Un gran reto que en varias partes del mundo nos lo estamos imponiendo y no en todos lugares se ha logrado con mucha efectividad. Porque seguramente como sucede en México, en muchos lugares cuando se habla de género se tiende ya a banalizar el tema. En muchos lugares hablar de género se ha vuelto un punto políticamente correcto. Muchos políticos y políticas hablan de género, a veces sin tener la suficiente conciencia de lo que eso implica, y hablamos como si género se hubiera vuelto una moda. Y eso termina por no llevarnos justamente a lo que implica tener una perspectiva de género. Pero por otra parte, es importante saber que se generan esfuerzos para poder incluir una perspectiva de género en una agenda legislativa. Hablar de la perspectiva de género en una agenda legislativa implica que cualquier ordenamiento legal del cual se esté hablando en el Congreso tenga una visión de género. Y esa visión de género puede ser muy difícil de entender, pero cuando tú te pones los lentes de la perspectiva de género, entiendes perfectamente lo que significa la perspectiva de género. Hasta el momento, por nuestras historias, las leyes, las políticas públicas han sido diseñadas desde un solo punto de vista. Y quizás en descargo de los hombres no es que ese punto de vista estuviera mal, es que ese punto de vista es desde el punto de vista de lo que a los hombres les ha tocado vivir y cómo les ha tocado vivir. Y a partir de ello es que se ha diseñado las leyes y la política pública. Pero para los hombres y las mujeres, la realidad es la misma realidad, se vive de una manera totalmente diferente, la misma realidad. Si nosotros pensamos que en casa no hay servicios, quizás para un hombre se le complique que no haya luz eléctrica y agua antes de salir de casa, ¿cierto? Pero imagínense lo que significa para una mujer que no haya servicio eléctrico o agua potable en casa. Entonces se vuelven prioridades diferentes. Ellos pueden resolverlo de una manera muy sencilla, consiguiendo quizás un cubo de agua y resolviendo sus necesidades. Pero las mujeres tienen que ver qué hacen para además atender a hijos, la ropa, la comida, todo lo que implica. Y si pensamos además en que el tema de la seguridad, inseguridad que hay en nuestros países es un tema fundamental por la violencia, sobre todo ustedes saben que en mi país estamos teniendo una oleada de violencia muy importante y se vuelve un tema prioritario hablar de seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, las cosas son diferentes para mujeres y para hombres. Las prioridades se ponen en diferentes lugares dependiendo de si eres hombre o si eres mujer. Para un hombre garantizar la seguridad quizás implique que haya policías más preparadas y con suficiente arma que te garanticen la seguridad. Para las mujeres muchas veces son la policía nuestro principal elemento de miedo cuando salimos a las calles. Y nuestra seguridad va más allá del hecho de que quizás te roben, porque también puedes sufrir un ataque sexual. Y no solamente un ataque sexual, sino que te pueden asesinar. Entonces, si vemos las realidades de esta forma, nos damos cuenta entonces de la necesidad de analizar todo desde una perspectiva diferente, de ponerse ahora unos lentes que nos permitan ver las dos realidades, las realidades de los hombres que han gobernado y tomado decisiones desde su punto de vista, desde lo que les ha tocado vivir, a tomar ahora decisiones públicas y hacer leyes con unos lentes que nos permitan ver estas dos realidades, lo que nos va a permitir hacer mejores leyes, lo que nos va a permitir tener leyes que realmente atiendan los problemas de fondo, porque incluso seguramente les pasa, como a mí me pasa cuando estoy en el Congreso, que nos sentimos muy frustrados. En el tema de violencia hacia las mujeres, en nuestro país tenemos 10 años invirtiendo públicamente recursos, leyes, programas, políticas públicas, 10 años desde que tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que al interior del país, que también tenemos congresos estatales, se han aprobado leyes, se han invertido recursos y el incremento de las violencias hacia las mujeres, de todos los tipos de violencia, sigue ahí. No hemos logrado, a pesar de 10 años consecutivos de una política gubernamental y de leyes, acabar con el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Y es cuando te enfrentas y te sientes de alguna manera como político y quienes estamos en el ámbito legislativo ante la frustración de decir qué estamos haciendo mal, qué falta hacer para efectivamente combatir las violencias hacia las mujeres. Y quizás justamente nos ha hecho falta ponernos bien esos lentes para identificar dónde están los problemas e identificar, por ejemplo, en nuestro país, que mientras sea el Ministerio Público la primera instancia donde las mujeres llegan a denunciar y sea el principal problema, no vamos a lograr acabar con el problema. Pero si además identificamos que como sociedad repetimos chistes misóginos, generamos violencia de manera cotidiana, tenemos violencia en todos los medios de comunicación, en la publicidad que hay en las calles, empiezas a darte cuenta que no ha sido suficiente lo que hemos hecho. Entonces, esta perspectiva de género es cuando se hace más necesario, ponernos en ese lugar para ver qué es lo que está pasando. Y hoy en Dominicana, que en el Congreso están decididos a incluir esta perspectiva de género en la legislación, sin duda me parece una oportunidad muy importante para que los principales problemas que tengan en el país sean vistos desde esta nueva óptica, la óptica del género, la óptica que nos permite entender las realidades diferentes que viven mujeres y hombres. Y así, solo así, vamos a poder atacar de fondo los problemas que estamos viviendo. Piensen en el problema que como legisladores piensen que es el más importante de su país, la pobreza. Si hablamos de la pobreza en nuestros países, no podemos hablar de la pobreza en neutro. En nuestros países y en todo el mundo, el fenómeno de la pobreza está feminizado. Es decir, quienes mayores índices de pobreza tienen son las mujeres. Si hablamos de trabajo, ¿cuál es la realidad? Quienes tienen menos acceso a las oportunidades de trabajo son las mujeres. Quienes acceden en peores condiciones al mundo del trabajo son las mujeres, porque ingresan con menos salarios o en trabajos que son flexibles pero que no te garantizan seguridad social y que te ponen en desventaja. Piensen en el problema que quieran. En el seminario que tuvimos con el Centro de Estudios les decía, bueno, hasta quienes estén en el tema de las carreteras, cualquier tema, cualquiera, incluido el de hacer obra pública, debe pensarse desde cómo esa obra pública, esa puente, esa carretera que se está construyendo, afecta la vida, afecta o beneficia la vida de las mujeres y los hombres a los que va dirigido. A eso nos referimos cuando hablamos de tener una perspectiva de género a la hora de hacer leyes. Y por supuesto que te ubica en otra realidad, te ubica en otro punto de vista. Y esto no va a ser de un día para otro, pero hay que ir en ese camino. Y en ese sentido, me parece que hay prioridades y que además me da mucho gusto saber que están trabajando en ellas y que son temas que ya están en la puerta del Congreso. Y que incluso recientemente ahorita la presidenta misma ha adelantado que la reforma al Código Civil Código Civil y Penal en materia de violencia será agendado para discutirse próximamente, y eso también es muy importante. Dentro de las prioridades que se pueden marcar en esta agenda legislativa y que les digo ya están ustedes en esa discusión, uno de ellos muy importante, del que más hemos hablado durante mi visita, es el tema de la paridad en el acceso a la toma de decisiones en los cargos públicos, que lo tienen en la Constitución y que ahora se encuentran de cara a una discusión de la ley electoral y de la ley de partidos políticos. En mi país, en México, conseguimos esa reforma constitucional en 2014 y las reformas legales a la ley electoral y de partidos políticos en el 2015. Y son reformas que ya aplicaron en las elecciones locales que ha habido en mi país en el 2015 y en el 2016.
Y déjenme decirles que así como las cuotas de género han demostrado su eficiencia para incrementar el número de mujeres en la toma de decisiones, la paridad es un elemento fundamental para conseguir ese pase de las mujeres a los espacios donde se están tomando las decisiones. Las cuotas de género, pasamos en México de un sistema propositivo donde no se obligaba a nadie a cumplirlo, pero que ya empezábamos a hablar de ellas desde 1993, donde primero hablábamos de se propondrán, después se considerarán a las mujeres candidatas, a después un sistema normativo mucho más fuerte, donde ya se obligaba a la cuota de género, y esta cuota de género primero fue del 30-70, y después del 60-40, 2002 primero y 2008 después. Y eran un sistema de cuotas que tenía, que les habíamos pensado mucho, por eso es tan importante que las legisladoras nos sentemos a la hora de estar haciendo los dictámenes a revisar todas las letras chiquitas de cómo quedan las cuotas de género. Porque en aquella ocasión en México decíamos, bueno, si la cuota de género no se cumple, ¿qué va a suceder? Tiene que haber una sanción si no se cumple con la cuota de género. E identificamos que las sanciones que están establecidas en la mayor parte de la ley electoral son sanciones económicas. Dijimos, bueno, si nosotros ponemos una sanción económica a los partidos políticos, están dispuestos a pagarla. Están dispuestos a pagarla. Entonces, esa no puede ser sanción. ¿Cuál era la única sanción posible? Cancelar el registro de las candidaturas. Esa sería una sanción posible. Porque entonces, si no te deja el Instituto Electoral registrar las candidaturas, pierdes el registro y dejas de ser partido. Esa sí era una sanción efectiva y así funcionó. Sin embargo, y también esa es otra necesidad de lo que se necesita incorporar, y que sé que en la propuesta de la ministra Camila también ya está incluida. En México el otro fenómeno era el tema de las titulares y sus suplentes. Se cumplía la cuota con mujeres candidatas propietarias, pero sus suplentes eran varones. Y en un principio lo hicieron de manera tan discreta que no te dabas cuenta, como las mujeres en el Congreso. Estamos hablando de un Congreso en México que tenemos 500 legisladores, es un Congreso muy grande, pues no te dabas cuenta porque era como hormiguitas, iba poco a poco oyendo las legisladoras y llegando sus suplentes de manera periódica, y no se veía hasta el final de quienes llevaban el seguimiento del Congreso, que decían, bueno, empezamos con un porcentaje y terminamos con otro en el Congreso, ¿qué está pasando? Y a lo mejor ahí no era tan evidente. Cuando fue evidente es cuando en el 2009 19 diputadas en el primer día de sesiones pidieron licencia. 19. Y casualmente todas tenían suplentes varones. Dijimos, aquí no hay ninguna casualidad. Y además y déjenme decirles, porque algunos podrían creer que esto es un asunto de un partido o de otro, no. Eran mujeres de todos los partidos políticos, de derecho, de centro, de izquierda, de todos los partidos políticos. Por supuesto, eso generó un gran escándalo, por supuesto que se evitó que se hiciera, y hubo mujeres que fuimos al Tribunal Electoral, al máximo Tribunal Electoral de mi país, a impugnar eso. Y los tribunales, que es otra alianza que se debió hacer, nos dieron la razón a las mujeres y prohibieron que eso se volviera a dar, integrando fórmulas completas de mujer-mujer, para que así cuando una mujer tenga que pedir licencia, llegue otra mujer. Pero como nunca es suficiente los candados que podamos poner, cuando finalmente conseguimos la paridad, otro tema que nos preocupaba mucho tenía que ver con mandar a las mujeres a los lugares donde los partidos no tienen ninguna posibilidad de ganar, a los distritos perdedores. O sea, siempre encuentran manera, o te mandan a la fila, a la cola de la lista, o te mandan a donde no tienen ninguna posibilidad de ganar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así ha pasado también en México. Entonces hubo la necesidad de poner una cláusula en la ley de partidos para que se evitara que eso sucediera, y dice que no se mandaran exclusivamente a distritos perdedores a candidatos de ningún género.
Y el Instituto Electoral, por eso hablo de las alianzas entre las instituciones, que es tan importante. El Instituto Electoral estableció una metodología por bloques, dependiendo de cada partido, estableciendo bloques de distritos ganadores, distritos competitivos y distritos perdedores. Y verificaba que los partidos en cada uno de esos bloques inscribiera de manera equilibrada a las mujeres, no las mandara a todos a los distritos perdedores, para lograr equidad. Y les regresaba las listas si no estaban de esa manera. Entonces, ahí vamos, pero siempre encuentran una manera de volverle a dar la vuelta a la ley. Ahorita con lo que estamos batallando, y que también eso me parece un cambio más profundo, tiene que ver con el tema de que no se apoya a quienes son las mujeres que tienen mayor trabajo político. Los partidos prefieren poner a personas que no sientan que puedan ser una amenaza, ¿no? Y buscan muchas veces a esposas, hermanas, hijas, a las que ponen en esos espacios, haciendo a un lado a las mujeres que tienen trayectoria política. Eso todavía está sucediendo y eso no se sanciona. Y además hay un debate entre nosotras. Ellas también tienen derechos políticos, también hay que velar por los derechos políticos de ellas. Simple y sencillamente hay que ver cómo no se violan los derechos políticos de las mujeres con militancia, trabajo y trayectoria, para que realmente puedan llegar a esos espacios. Y bueno, tenemos también candados para que la lista de representación proporcional, porque México es un sistema mixto, se elige de mayoría y se elige por circunscripción. En las listas de representación se deben de integrar de manera alternada, lo que se llama cremallera, 1, para que también no te manden al final de la lista, porque como esos entran proporcionalmente dependiendo de la votación que obtuvo el partido, podrían mandarte al final de la lista. Estas son medidas que se han tomado, que sé que ustedes también están analizando en el Congreso, que es oportuno que sepan que en México han tenido efectividad, porque hoy en día tenemos en la Cámara de Diputados Federal, la Cámara Nacional, el 42% de mujeres diputadas. Y esto se logró en muy poco tiempo. Hace 20 años hablábamos de porcentajes de 10 a 12% de mujeres diputadas, y en relativamente poco tiempo estamos casi alcanzando la paridad. Las reglas de la paridad todavía no llegan para el Senado, sin embargo estamos en el 37% de mujeres senadoras. Entonces, han logrado tener efectividad. Y algo en lo que me gustaría insistir aquí, que no tiene nada que ver con las capacidades de las mujeres. Hay muchas mujeres en mi país que dicen, es que yo no quiero llegar por cuota ni por paridad, porque yo puedo por mí misma. No, si nadie duda que tú puedas llegar por ti misma. Pero lo cierto es que sin estas acciones afirmativas, las mujeres no tenemos posibilidad de llegar a esos espacios, porque la estructura política, la cultura como se ha hecho, donde se privilegian los valores en los que los hombres han conducido la política, simple y sencillamente no se abren para las mujeres. Entonces la única posibilidad real para que las mujeres lleguemos a los espacios donde se toman decisiones son estas acciones. No hay otra manera, no hemos encontrado mejor manera para reconocer que las mujeres tenemos el derecho a estar ahí. Y después de un sistema de cuotas, llegar a la paridad. La paridad implica que somos pares, mujeres y hombres, somos pares, es igualdad sustantiva. Ya no es solamente una cuota, la paridad es el reconocimiento que tenemos las mujeres al mismo derecho que los hombres para ser postuladas. Eso significa paridad. Entonces, dar el paso a la paridad es dar el paso a reconocer que las mujeres tenemos igualdad más allá del papel, más allá de la ley, en los hechos. Y por eso es tan importante dar ese paso hacia la paridad, porque la paridad, la intención de la paridad es que haya más mujeres en la toma de decisiones que lleguen con esta visión, que lleguen con la visión de transformar la vida de hombres y de mujeres desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de lo que las mujeres estamos viviendo, de generar leyes mejores y de calidad, de aportarle a la democracia. Una democracia sin mujeres no es democracia. Eso significa que estemos hoy luchando porque haya más mujeres en la toma de decisiones. Y bueno, me gustaría tratar otros temas que me parecen prioritarios y que en la agenda también entiendo que los están viendo, que uno de ellos es el tema de violencia de género. Hablar de la violencia de género es un tema
que hoy en día me parece el principal reto al que nos estamos enfrentando. Porque así como las mujeres hemos logrado avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, la contraparte es que en esa misma medida la visibilidad de la violencia hacia las mujeres es mucho más clara, evidente y contundente. No estoy muy segura porque los estudios recién se empiezan a hacer de si la violencia ha incrementado en todos los casos o si ahora es mucho más evidente o si ahora las mujeres ya no están dispuestas a soportar las diferentes formas de violencia. Una violencia que antes no se medía y que ahora nos lastima mucho es la violencia feminicida. Y como ustedes saben, originalmente estaba invitada Marcela Lagarde, que por situaciones de salud no pudo encontrarse esta mañana con ustedes. Marcela Lagarde en México fue quien definió el tema del feminicidio y fue quien hizo posible que en el 2006 se aprobara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, consagrando, poniendo en las leyes que tenemos las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia, o sea, viéndolo en positivo, no en negativo, no como las mujeres víctimas, sino el derecho que las mujeres tenemos a vivir libres de violencia. Y me parece que es un derecho básico. O sea, ¿por qué tendríamos que vivir en violencia? Se ha normalizado tanto la violencia que parece que es normal, ¿no?, que las mujeres vivan en violencia, cuando lo normal debería ser que nuestra vida fuera libre de cualquier forma de violencia. Y hay violencias que son mucho más agudas en nuestros países. Y los datos que he leído con Dominicana con respecto al tema de violencia no se separan mucho de lo que sucede en México, pero que también son muy importantes tenerlos en cuenta. Aquí en Dominicana, en 5 años han sido asesinadas 2.074 mujeres, las mayorías con edades entre 15 a 30 años. En México están siendo asesinadas al día 7 mujeres diarias. Estamos hablando de una población de 110 millones y quizás cuando lo comparan con eso, no parece tanto. Pero si lo comparan con muertes, por ejemplo, como el cáncer, en México mueren 10 mujeres al día por cáncer, te das cuenta que la violencia se ha convertido en una de las principales causas de muerte de las mujeres y realmente en una epidemia. Una de cada 5 mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia física. Una de cada 5 aquí en Dominicana, de violencia física. Y una de cada 10 mujeres ha sufrido violencia sexual. Y en estos temas, el principal elemento que permite que continúen dándose estos hechos es la impunidad. Si no tenemos leyes eficientes, donde haya una sanción oportuna a los agresores, la impunidad es lo que permite que continúe la violencia sexual hacia las mujeres. Porque las mujeres entonces ya no acuden a denunciar, porque saben que no serán atendidas y tenemos un subregistro de la violencia sexual que simple y sencillamente no vemos y que ahí está. Pero que cuando se estudia más a fondo el fenómeno, además encontramos que muchas de las mujeres son violadas por personas cercanas a ella, de su familia, padres, hermanos, abuelos, amigos, y nos damos cuenta además de algo que luego lo tenemos junto a nosotros con nuestras hijas o hijos, que hay una violencia en el noviazgo que no nos estamos dando cuenta y que desde ahí se está generando la violencia y no estamos atendiéndola. Entonces necesitamos leyes que atiendan las múltiples manifestaciones de la violencia de género, que tiene 2 componentes fundamentales: combatir la impunidad, o sea, que cualquier tipo de violencia pueda ser sancionada efectivamente. Eso es combatir la impunidad, y necesitamos que las leyes cuenten con esos elementos para combatir eficientemente cualquier tipo de violencia. Y otro elemento clave en el tema de la violencia, de las múltiples violencias hacia las mujeres, es que todas reconozcamos que la violencia de género no perdona edad, condición socioeconómica, posición, forma de creer. La violencia de género afecta a la mayor parte de las mujeres. Y la violencia de género obviamente puede tener diferentes manifestaciones dependiendo del grupo poblacional en los que nos encontremos, pero es una violencia que además, si queremos verlo desde otro punto de vista, tiene un impacto socioeconómico en nuestros países.
Una mujer que es maltratada, que es golpeada, no puede llegar a trabajar. Eso implica también un impacto en la economía, si quisiéramos verlo el fenómeno más fríamente. Entonces, me parece muy importante que aquí también se hable del tema de la violencia contra las mujeres y muy en particular del abuso sexual. Es un tema que me parece muy importante atacar, ponerle un alto y ver todas las formas donde se genera violencia. Otro tema del cual me interesa mucho hablarles es que si no hay leyes con presupuestos, no nos sirven de nada. Sinceramente. Necesitamos presupuestos públicos para las leyes. En mi país por ahí hay un dicho de que el amor se refleja en la cartera. Es medio misógino. Pero sinceramente, si queremos ver realmente el compromiso público que hay con los temas, o sea, cuando algo realmente te interesa, le pones dinero. Si no le pones dinero, no puede ser discurso, puede ser ley. En nuestro país hay muchas leyes muertas que no funcionan porque simple y sencillamente todo lo que dice la ley es enunciativo, aspiracional, suena muy bien, pero no tienes dinero como operar. Entonces, cada ley debe de tener presupuesto para atender las situaciones. Y ya que en el Congreso es donde se deciden los presupuestos, pues es muy importante que a la par que están discutiendo estos dos temas tan importantes, no dejemos de lado el tema de los presupuestos públicos sensibles al género. Transversalizar esta perspectiva de género de la que hablaba desde un principio, de tener una agenda legislativa con perspectiva de género, habla también de transversalizar los recursos con que se atienden las políticas públicas. El presupuesto público significa también tiene el uso de diseñar políticas públicas. Donde pones recursos es donde estás generando una política pública que pueda funcionar. Entonces las invito también a conocer las experiencias sobre presupuesto público. En nuestro país tenemos algo que se llama el anexo 13, va cambiando de número dependiendo de cada periodo en el que se aprueba, pero es un presupuesto que tiene diferentes anexos y logramos poner en un solo anexo todos los recursos que están etiquetados a programas para la igualdad. Porque además el tenerlo en un anexo nos permite transparencia y rendición de cuentas. Sabemos cuánto se invierte en las mujeres, en qué se invierte para las mujeres y quienes están obligados, que son 23 ministerios nacionales que están obligados a atender esos programas, tienen que rendir cuentas al Congreso cada medio año de cómo están ejerciendo ese gasto. O sea, además de todo nos permite transparentar el uso de los recursos públicos y saber cuánto le estás invirtiendo y qué resultados estás teniendo en la atención de los problemas hacia las mujeres. Y finalmente, dentro de los temas prioritarios en los que como feminista no puedo dejar de hablar y de abonar en este espacio, porque además conozco la historia que el tema ha seguido en Dominicana, que tiene que ver con las reformas al Código Penal en el tema de salud sexual y reproductiva. Para que todos los demás derechos sean efectivos de las mujeres, tenemos que abonar en uno que es fundamental, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En la medida en que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, podemos hablar de autonomía, de independencia, de libertad de las mujeres. Eso nos coloca en la posibilidad real de ser mujeres y ciudadanas plenas que podemos gozar de cualquier otro derecho. Por eso un derecho básico, fundamental de las mujeres es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En nuestro país tenemos un tema que es cada vez más preocupante y que justo las leyes que penalizan, que criminalizan, que persiguen no han ayudado a que se resuelva y que es un problema que sigue creciendo. En nuestro país estamos teniendo 10.280 niñas al año, 28 al día, niñas que son madres, entre 10 y 14 años, 28 niñas diarias. Y además las leyes nuestras dicen que una relación sexual con una niña menor de 12 años se considera violación. Pues no ha pasado nada. Aunque sea violación, las niñas están siendo madres, cuando deberían de ser niñas, no madres. Cuando es obvio
y ustedes si tienen hijas o hijos, que a los 10 años las mujeres no pueden tener relaciones consensuadas y que por supuesto es una persona mayor la que está embarazando a esas niñas. Y no estamos deteniendo ese problema. Y el embarazo adolescente tiene números mayores, pero este me preocupa en especial porque es un número realmente importante y por eso al menos considerar las causales establecidas en las leyes. En México están establecidas varias causales dependiendo cada congreso. Solo en la Ciudad de México están despenalizadas todas las causales hasta las 12 semanas de gestación, pero en todo el país está introducida la causal por violación. Y esa debería de ser algo fundamental junto con las otras dos causales que han estado estudiando aquí en el Congreso. Y bueno, para ya no alargarme, lo último que quiero comentar con ustedes es algo que me parece muy importante para seguir avanzando en esta agenda legislativa con perspectiva de género. Lo hablábamos ya ayer en el conversatorio que PNUD promovió, pero que ahora me parece muy oportuno, sobre todo encontrándome en este espacio, de hablar de cómo se puede lograr que se avance más rápido. Y ese tema se llama alianzas estratégicas. Es fundamental que las mujeres del Congreso trabajen juntas en los temas que tengan en común, que avancen juntas en esas leyes, que pongan por encima de sus ideologías el avance común en las leyes que les importan para los derechos de las mujeres, de que hagan fuerza, porque no sé si ustedes han escuchado analogía de que es muy fácil doblar una rama de bambú, pero cuando tú juntas varias, simple y sencillamente no se pueden romper. Lo mismo pasa cuando las mujeres hacemos alianzas, y se trata de hacer alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas implican identificar los temas en común, los temas que nos unen. Tenemos muchas diferencias y seguramente habrá muchos temas que no nos unan, pero los temas que nos unan, que nos permitan estar aliadas, ponernos de acuerdo, avanzar juntas. Y en esas alianzas estratégicas hay dos elementos que son muy importantes que no podemos dejar de incorporar a la alianza. Por una parte, a la sociedad civil organizada, quienes que desde afuera tienen que estar acompañando los procesos, son quienes traen información, son los que están cerca de la ciudadanía, son los que pueden dar legitimidad a lo que se está aprobando en el Congreso, y la sociedad civil organizada, ya sea vía organizaciones o sean la academia, deben estar incorporadas en esos procesos. Y algo que también es muy importante, y por eso aludía desde la mañana a los hombres que se encuentran hoy aquí, esas alianzas estratégicas también tienen que ser con los hombres que crean en la igualdad, con los hombres que estén dispuestos a avanzar junto con nosotras, con los hombres que crean que los derechos de las mujeres vale la pena sumarse para la igualdad. Y la única manera de que estas alianzas logren además los votos posibles es contar con el acompañamiento, con la alianza y con el compromiso de legisladores varones que sean progresistas y de avanzada en el Congreso, que estoy segura van a encontrar varios. Pues yo con esto termino y nuevamente les agradezco mucho la oportunidad esta mañana de estar aquí.